Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Comunidad Autodidactas Software y Desarrollo, en el que vamos a estar aprendiendo una técnica que yo recién estoy comenzando a aplicar en mi desarrollo y me ha ayudado muchísimo para salvarme de muchos bugs, ¿ok? Se llama la doble negación, sí, como lo leyeron en el título, la técnica de la doble negación. Pero, ¿qué es la técnica de la doble negación? Pues sencillamente vámonos al Visual Studio Code para poder verlo porque esto se ve escodeando. Eh, Perdón por mi falta de imaginación al momento de declarar variables en este momento. Simplemente fue de la A a la G. Entonces declaré, ¿qué declaré? Declaré dos enteros, perdón, tres enteros, pero declaré un uno, declaré un cero, declaré un entero eh, fuera del espectro de los booleanos, declaré un número entre comillas, perdón, para hacer una cadena, declaré una cadena común y silvestre, declaré dos falsy, que es un null y un undefined, porque es donde es interesante evaluarlos también con la técnica del doble negativo. ¿Recuerdas, por ejemplo, este tipo de condicionales en el que decimos, por ejemplo, G es diferente de un defined? Ok, si es diferente de un defined, sencillamente entonces yo quiero que me retornes. Re, Tengo que callarme para poder escribir el return, porque si no me pongo a escribir lo que estoy diciendo. Entonces, si es diferente de un define, entonces vamos a decir que la variable g existe. ¿Ok? Y esto lo voy a encerrar dentro de una función. Vamos a declarar aquí una función. Ya van a ver por qué función retorno. Retorno que no recibe nada. Simplemente va a evaluar la variable g. ¿Ok? Entonces ahora voy a colocar aquí un log y voy a llamar a retorno. Retorno y abro paréntesis porque es lo que tenemos. Ok, aquí tengo a Cuoca activo, entonces por eso ya tengo una respuesta del console log aquí dentro del mismo Visual Studio Code. Entonces, perfecto, me está respondiendo un define, no me está retornando esto. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo dos evaluaciones. Como no es diferente de un define, sino que realmente G es un define, entonces simplemente esto no está respondiendo nada. Por eso aquí dice un define. No es el valor de G que lo está retornando aquí, sino que simplemente no tiene ningún retorno porque no estoy evaluando con un else. Entonces, para tener dos retornos, para poder sí tener un retorno, entonces tengo que evaluar con un else para el caso en que G sí sea un defined, que es este caso. Entonces la variable G no existe. No está definida. No está definida. Perfecto. Entonces ahora sí tengo un retorno de la función retorno y me dice que la variable G no está definida. Entonces, ¿recuerdas este tipo de condicionales que lo utilizamos muchísimo, tanto, qué sé yo, para validar formularios? Mira, si el valor de este input todavía no está definido, entonces no es válido, no hagas el envío de datos hacia el backend. Si es requerido, si alguna variable existe o no existe, entonces siempre normalmente declaramos eso de este tipo, comparamos la variable diferente de un undefined o diferente de un null para que eso pueda retornar un booleano, pero no, esto sería sencillo con la doble negación. Entonces voy a analizar este caso de uso y voy a colocarlo de esta manera. Esta es la doble negación. Y para quienes me preguntan dónde estudiaste desarrollo, pues déjame contarte, y es una recomendación. Realicé estudios acá en Academlo. Academlo es una academia que me brindó la oportunidad de realizar estudios de desarrollo web full stack y ciencias de la computación. Perfecto, con una educación que, vale decir, me ha servido para tener mi primer trabajo en tecnología, con una educación que me ha servido para mantenerme en ese primer trabajo exitosamente. Cabe decir, nada se me ha quedado grande y todo eso gracias a Academlo. También me brindó la oportunidad de estar en una comunidad
de miles de desarrolladores, una comunidad realmente activa de miles de desarrolladores. Es una comunidad que tiene muchísimas actividades que la coordina, por supuesto, Academlo, en la que conocemos la realidad de otros estudiantes, de otros egresados de Academlo, cómo consiguieron su primer trabajo, sus recomendaciones ante una entrevista con un recruiter. Es súper interesantísimo tener una comunidad tan viva como la que tenemos en Academlo, ¿ok? Pero ¿qué es lo más importante? Aquí viene el broche de oro, es que no cancelé una matrícula, lo que realmente vale una matrícula para una carrera de tecnología en cualquier lugar del mundo, sino que comencé a pagar un plan de financiamiento una vez que conseguí mi primer trabajo en tecnología. De manera que estudia hoy y paga después. Súper sencillo. Nos regresamos al video y vamos a seguir aprendiendo. ¿Ok? Aquí es un caso de uso para la doble negación. Simplemente yo niego dos veces la variable g y simplemente entonces como la variable g es un define, entonces simplemente me devuelve la variable g no está definida. Ahora entonces vamos a comenzar a evaluar con console.log todas las variables que tenemos ya arriba definidas. Perfecto. Si yo consoleo solamente las variables así plenas, como la están viendo ahorita, pues solamente me va a devolver el valor nominal. Me está devolviendo el valor nominal. O sea, aquí, hasta aquí, nada interesante. O sea, totalmente lo que esperábamos. Ahora, fíjense, el uno es como si fuese un truti. ¿Por qué digo que es un truti? Porque recuerden que booleanos es ceros y uno también. Lo conocemos como true y como false, pero en lenguaje máquina es ceros y uno. Ahora, el uno entonces definámoslo como un truty, ¿sí? Ahora, si yo le coloco un signo de exclamación, entonces estoy negando ese uno. Prácticamente en lenguaje máquina lo estaría pasando a cero y entonces la negación de ese uno me da false. Perfecto. No hay nada interesante allí. La negación del cero me pasa a ser true. Entonces, ¿por qué la doble negación? Porque entonces yo vuelvo a convertir el valor truty o el valor o la representación booleana de esa variable, la convierto en un booleano. O sea, y me comienza a retornar un booleano. Entonces, por eso se habla de la doble negación. El primer signo de exclamación lo estaría negando, lo estaría convirtiendo en un booleano y negándolo. Y la otra negación estaría negando esa negación. Por eso entonces volvemos a obtener, con la doble negación, volvemos a obtener la representación, realmente la representación booleana de esta variable, que en este caso es un true. El cero es un false, entonces si le hacemos la doble negación es un false. Ya no me retorna cero, ya el console.log no me retorna un cero, me retorna un false, que es la representación booleana del cero. Perfecto. Entonces lo mismo va a suceder si entonces yo hago la doble negación de C, tal como lo esperábamos. Es un string haciéndole la doble negación, un string simplemente me va a retornar un true. ¿Por qué me retorna un true? No es que un string no es que sea un truthy, un string no es un truthy, pero un string definido como string y que contenga valor, pues sencillamente existe. Y como existe, ya es un truthy. Como existe, ya pasa a ser su representación booleana, es un true. Ahora, cuando es undefined, cuando es null, sencillamente entonces no existe. Por eso su representación booleana es un false. Recuerden que los if dentro de sus condicionales evalúan ya sea con operadores lógicos, con operadores de comparación, evalúan y necesitan que eso que esté dentro de esos paréntesis se convierta en un booleano. Yo no puedo decir, es que JavaScript es tan fantástico que seguramente yo le coloco aquí null, yo, seguramente yo le coloco aquí null y me va a retornar algo. Fíjense que sí me está funcionando y me retorna. Por eso no tengo cómo decir, o sea, ¿qué coloco? Coloco una cadena, hola, la variable g existe.
O sea, porque esto también lo convierto, o sea, JavaScript es tan hermoso y tan fantástico que me funciona. Sin embargo, es para estos casos, es para estos casos lo interesante. Ahora, cuando vamos a validar cosas dentro de nuestro código, que tenemos una gran lógica en la que tenemos que comparar si alguna eh, si en algún punto tenemos cargada una variable y si esa variable está cargada en ese punto, entonces ahí sí ejecuta cierta acción. Entonces ahí sí se nos complica un poco el JavaScript y lo podemos resolver sencillamente negando dos veces. No me quería ir sin antes decirlo porque seguramente hay personas que están viendo este video y que saben de programación y que conocen esta técnica y que conocen muchas otras técnicas, entonces seguramente estarán diciendo, oye, pero es que esto es muy sencillo con simplemente convertirlo a booleano. El boolean, el boolean de A, por ejemplo, el boolean de A es un true también. Entonces, es la misma operación haciendo el boolean de A simplemente colocarle el doble signo de exclamación. Así que tienes las dos opciones para poder resolver este tipo de cosas. Sin embargo, pues ya queda de ti, de tu parte, ver cómo lo visualizas mejor, cómo utilizarlo, cómo se te hace más sencillo. Y bueno, esto es lo que quería enseñarte. Así que espero que sea de mucha utilidad para ti.